Ahora continuamos en el segundo video con la explicación del bloque PID7Cal para el PLC GM7. La función PID tiene dos bloques en el GM7, el PID7Cal y el PID7AT. El PID7Cal es el bloque que realiza como tal la operación PID. El PID7AT es un bloque adicional para realizar operación de autotuning, es decir, para que el mismo PLC calcule los parámetros del controlador. Primero vamos a explicar el bloque PID7Cal, que lo conseguimos en la página 6 de la guía 8 de función PID. Entonces aquí vamos a explicar uno por uno sus componentes de entrada y salida para configuración. Primero, ¿dónde conseguimos este bloque? Si nos vamos al software GMWin, abrimos un nuevo proyecto, ejemplo, escogemos PLC GM7, en este caso vamos a hacerlo en escalera y tenemos aquí la zona. En la zona de proyecto, a la izquierda, vamos a la tercera pestaña de biblioteca o library, nos ubicamos en function block, con el botón derecho del ratón le decimos añadir ítem library y cargamos la librería especial.7fb. Recuerden que esta librería es la que hemos usado también para las funciones analógicas, para los bloques analógicos, para el bloque de contador rápido, y ahora también incluimos el bloque PID. Entonces aquí vemos que está ubicado el PID7AT y el PID7Cal. ¿Dónde lo vamos a ubicar luego? En FB, en Function Block. Lo cargamos, buscamos aquí en especial el PID7Cal y lo tenemos. Es un bloque grande, o sea que tiene bastantes entradas para configurar. Entonces vamos a ir una por una. Regresamos a la guía, ya sabemos dónde lo ubicamos en el software. Regresamos a la guía, página 6. Entonces vamos a ver los parámetros de entrada, que son los que están a la izquierda del bloque. Entonces tenemos el primer parámetro es el EN o el enable. ¿Okay? Este es una señal booleana y es la señal que habilita al bloque PID7Cal. Esta operación, este tipo de bloque, tiene que estar sincronizado con lo que se llama el último parámetro, que es el scan time o el S-time. Ese tiempo de scan es el tiempo cada cuanto nosotros vamos a ejecutar la operación PID, o sea, cada cuanto el bloque PID7Cal ejecuta el cálculo del algoritmo proporcional integral derivativo. En este caso nosotros podemos colocar aquí una señal que sea tipo flanco, es decir, que enciende y apaga, o tipo reloj. Puede ser hecha a partir de cualquier temporizador T-on o T-off, según el tiempo que nosotros queramos colocarle a la sincronización, al scan time, o también podemos usar los flags que trae el PLC GM7, solo que esa cantidad de flags son limitadas, es decir, son señales de reloj, pero para 200 milisegundos, 100 milisegundos, 2 segundos, 1 segundo, ¿sí? Es decir, no hay muchas opciones. Si queremos un tiempo más específico que no aparezca en los flags del PLC, entonces nosotros podemos hacer ese flag con un temporizador T-on o T-off. Después tenemos la señal MAN, que lo que significa la señal MAN, modo de operación en manual o automático. Cuando esta señal MAN se coloca en 0, significa que el bloque está en automático, es decir, está calculando la señal PID, el cálculo PID, y genera ese valor, lo arroja en la salida MB que vemos aquí. ¿Okay? Si colocamos la señal MAN, como dice aquí, en 1,
entonces el controlador está en manual. Cuando está en manual, la salida MB no ve el cálculo del algoritmo PID. ¿Qué salida ve él? La señal que está aquí al final, la penúltima, llamada MB-man, que es un valor integer, es decir, entero sin signo. Entonces la señal MB-man, que sería un valor fijo, se arrojaría, se colocaría en la salida MB cuando el controlador está en manual, es decir, cuando la variable man vale 1. Luego viene la entrada SB, que es SB, el set value o el set point, que es un valor entero. Posteriormente viene PB, que es el present value, que es el valor presente o la variable de proceso o la variable controlada. Luego tenemos el bias. El bias dice que es una señal de realimentación o feed forward u offset para el variable de entrada, es decir, es una manera de colocarle un valor diferente de 0 o sumarle un valor diferente de 0 a la señal de entrada. Es una forma de compensar perturbaciones. ¿Okay? Fíjense que la señal SB, la variable que es el set point, la variable de proceso PB y el bias son variables enteras y su rango está, el set point en este caso está entre 0 y 4000. Y el PB también debería estar entre 0 y 4000. Acuérdense que el PB viene o de una señal que ya es digitalizada, como la señal de un encoder, o una señal digitalizada por el conversor AD o analógico a digital a través de un módulo de entrada analógico. Posteriormente tenemos tres señales booleanas, el enable P, el enable I y el enable D, que son respectivamente la habilitación de la acción proporcional, de la acción integral, de la acción derivativa. ¿Qué combinaciones podemos hacer nosotros? Podemos tener un controlador proporcional puro, es decir, sin acción integral, sin acción derivativa, proporcional integral derivativo. Si alguien, algún programador coloca las tres señales enable P, enable I y enable D en 0, entonces el bloque PID 7cal se comporta como un controlador on-off. Continuamos. Tenemos la señal PGain, las señales PGain, ITime y DTime. ¿Qué son estas? Fíjense que son tres enteras sin signo, un integer, un signed integer. Que serían la constante, la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Estas señales, vamos a ver un poco lo que son los valores, el rango de esas señales. La señal de la ganancia proporcional tiene un rango entre 0.01 y 100. La acción integral tiene un rango entre 0.0 y 2000. Y la acción derivativa, el tiempo derivativo, también entre 0.0 y 2000. Pero fíjense que nosotros habíamos hablado que son señales, son valores enteros y sin signo. Entonces, ¿cómo colocaríamos, por ejemplo, el valor 0.01 si PGain es un valor entero? Bueno, este PLC trabaja de la siguiente manera. El PGain, el ITime y DTime están lo que se llama, tienen un valor escalado. Es decir, PGain está escalado por 100, ITime y DTime están escalados por 10. Si veamos la siguiente página 7, hay un ejemplo. Nos dice, si por ejemplo nosotros quisiéramos que la ganancia fuese 98, aquí en el asterisco 4, el dato de entrada que debemos colocar es 9800, es decir, mi ganancia es 98, la multiplico con 100, me da 9800. Si mi ganancia fuese 1, la multiplico por 100, me da 100. Entonces, de esa manera trabaja el PLC, con valores escalados. El ITime y DTime, aquí en el asterisco 5, son por 10. Si, por ejemplo, quiero un tiempo integral de 1889,4, se coloca 18.894. Entonces, el rango, al estar escalado por 10, en vez de ser de 0 a 2000, se convierte de 0 a 20.000.
Entonces, seguimos a la página 6. Entonces, de esta manera se introducen los parámetros del controlador: ganancia proporcional, tiempo integral, tiempo derivativo. El ref, fíjense que es un valor entero sin signo también. El ref, que se llama referencia, es el mismo valor b que habíamos hablado en el primer video. Vamos a recordar, vamos a la página 4, era el factor b que aparece multiplicando a la acción proporcional. Entonces ese ref que me hablan es este b que aparece en la ecuación del controlador P y D. Entonces habíamos hablado que ese b, como es un valor entre 0 y 1, él también está escalado, porque su valor mínimo es 0.1 hasta 1. Entonces está escalado por 10. Si yo quiero colocar 0.1, por ejemplo, lo multiplico por 10 y me da 1. Entonces, si yo quiero 1, lo multiplico por 10, me da 10. Fíjense aquí, el rango es de 0.1 a 10 segundos y el rango real, cuando lo multiplico por 10, es de 0 a 100. Regreso a la página 6. Lo siguiente, el T sub T es el tiempo de seguimiento. Acuérdense que en una clase anterior, donde discutimos por chat, habíamos hablado de lo que era la saturación integral o el window, y que había un sistema de control anti-window por modelo del actuador que usaba un tiempo de seguimiento o time tracking, la constante de seguimiento, que es este T sub T. Es un test también, va escalado, va de 0.01 a 10 y está escalado por 100. Ese valor T sub T normalmente es muy similar al tiempo integral o un poco menor que él. El N es un factor de ruido, es una constante, es una especie de filtrado que se realiza a mayor valor, mayor factor de depresión de ruido. Entonces es una manera de corregir ruido en el algoritmo, en el control PID. Las últimas 4 señales tenemos MB max y MB mínimo, son los límites en los cuales nosotros queremos que se mueva el controlador. Entonces digo, bueno, yo quiero que el MB, la salida del controlador puede ir entre 0 y 4000, pero supongamos que nosotros no queremos que llegue hasta 4000, sino hasta 3500. Entonces el MB max sería 3500. Y si supongamos que queremos que el mínimo sea 100, de acuerdo a la característica del elemento final de control, entonces el MB min sería 100. Si queremos usar los límites absolutos, entonces el máximo posible es 4000 y el mínimo posible es 0. El MB man, ya habíamos comentado, es el valor máximo, el valor manual del controlador cuando no está en automático, y el scan time es el tiempo cada cuanto el controlador toma la variable de proceso, la compara con el setpoint y ejecuta el algoritmo PID. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que he hablado, la sincronización entre el scan time y cada cuanto se enciende y apaga la primera señal, que es el enable. Si, por ejemplo, nosotros escogemos aquí en el scan time un 0.1 segundo, por ejemplo, significa que es 0.1 segundo cada 100 milisegundos. Nosotros debemos colocar una señal de reloj que cada 100 milisegundos prenda, apaga. 100 milisegundos encendido, 100 milisegundos apagada. O menos, lo importante es que cada 100 milisegundos reciba un flanco en el enable. Eso si tuviéramos un scan time de 100 milisegundos. Fíjense que puede llegar hasta 10 segundos. Si por ejemplo colocamos un segundo en el scan time, entonces cada un segundo tiene que aparecer el flanco positivo en el enable. ¿Okay? Puede estar de repente menos tiempo apagado, encendido, pero que cada un segundo le llegue la señal. Y así dependiendo de cuál es el scan time. Las salidas de este bloque son la salida DON, que es booleana, que me dice aquí, es un flag de completación que me indica que la operación PID se completó, se ejecutó, ¿okay? Que está completo. El MB es la salida como tal del controlador, es el cálculo del algoritmo PID, está entre 0 y 4000. El stat o status es un código de error, fíjate que es un entero corto sin signo. Si nosotros en páginas posteriores de la guía
allí están reflejados lo que son los códigos de errores que pueden ocurrir, o sea, y las causas que normalmente lo ocasionan. O sea, nos dice un código de error y el origen de ese error. Como les digo, si quieren vamos un poquito a bajar en la guía para buscar. Ok, fíjense aquí en la página 8 están los códigos de error del status, el código de error que me marca y el tipo de error, o sea, qué variables normalmente están fuera de rango o si hemos escogido mal las opciones de controlador proporcional integral derivativo. Y ¿qué es lo correcto? Que esté en 0, es decir, que status esté en 0, regresamos a la página 6, y que DON esté en 1, entonces me indica que la operación se hizo completa y sin ningún error. Qmax y Qmin son dos salidas booleanas que se encienden cada una en su caso cuando la salida del controlador MB esté o en su valor máximo, el MB max que escogimos inicialmente, o en su valor mínimo. O sea, es un indicativo, me está diciendo, mire, la salida está en su máximo o está en su mínimo. Si la salida no está ni en el máximo ni en el mínimo, esas Qmax y Qmin estarán apagadas. ¿Okay? Entonces, fíjense que en esta tabla, página 7, nos dice las opciones del controlador. Acción proporcional integral, acción proporcional integral derivativa, y si todos los enable, P, I y D están apagados, es un controlador on-off. Cuando él trabaja como controlador on-off, tenemos que estar pendientes que va a ser controlador como on-off. Simplemente va a estar moviéndose entre el valor máximo y mínimo que le hayamos especificado, MB max y MB mínimo. Si yo coloqué 0 4000, el controlador on-off solo sacaría dos valores, 0 o 4000, o los valores que yo especifique como máximo y como mínimo. ¿Okay? Bueno, esta ha sido la explicación del bloque PID7 CAD. Fin.